Buenas noches a todos, bienvenidos a esta conferencia sobre la niñez y adolescencia en el Perú, organizado por el Centro de Estudios de Derecho de Familia y del Menor. En esta oportunidad tenemos la presencia en la mesa del doctor Pedro Mejía Salas, presidente de dicho centro, la doctora Shirley Sánchez, la doctora Carmen Chunga, la doctora Cecilia Ciedén y el doctor Reyler Rodríguez. A continuación, expondrá en primer lugar la doctora Shirley Sánchez, quien abordará el tema de la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1297. La doctora Shirley Sánchez es abogada en ejercicio, magíster en la especialidad de Derecho del Niño y Políticas Públicas para la Infancia, es docente de esta casa de estudios en la especialidad de Familia y Niñez y ha escrito artículos sobre Derecho, Familia y la Niñez. Sin más preámbulos, le damos un fuerte aplauso de bienvenida, por favor. Tengan ustedes muy buenas noches a todos los que han concurrido a este seminario y desde ya sé que tienen este interés por la niñez peruana. Agradezco la presencia de los expositores de primer nivel que tenemos acá, que conozco su trayectoria y saben mucho de su especialidad, porque desarrollan que no se vulneren los derechos de la niñez en su rol que tienen como magistrados del Poder Judicial en la Corte Superior de Lima Norte. Mi exposición trata sobre la exposición de motivos, por qué nace este nuevo instrumento que es el Decreto Legislativo 1297 que se publicó no hace mucho, 30 del 12 del año 2016. Al siguiente día festejábamos Año Nuevo y fíjate, ya nacía este nuevo instrumento que replantea el rol del Estado, ¿no? Para que esta niñez no se involucre más en los actos de violencia. Eso es muy importante, esta nueva norma que sale. Además, debo manifestarles que este decreto legislativo 1297 nace como cumplimiento de la labor que tiene el Estado peruano por haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, de informar, de acuerdo al artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que los países garantes, como uno de ellos como es Perú, ¿qué políticas está haciendo o está visionando en favor de la niñez? Y es así como es que el Ejecutivo, en esa facultad que le da el Poder Legislativo, sale el Decreto Legislativo 1297 del 30 de diciembre del 2016. Acá ustedes están viendo unas fotos en la cual han salido publicado y es de conocimiento, dice niño durmiendo en casa de perro. Esto ha salido ahorita, 30 de junio del 2017. Otra noticia que ha dado también motivación a que nos dé pena cómo está la niñez, aquella madre que en Huancayo le castiga a su hijo, una señora que padece de alcoholismo, le castiga a su hijo con un machete a un niño de 5 años. Entonces, continuamente vemos mediante los programas periodísticos o los programas televisivos estas noticias. Entonces, el rol del Estado no puede estar ajeno ante este tipo de problemas que tiene la niñez, situaciones de riesgo en que se encuentra. Por favor, perdón. Vamos a manejar acá, creo. Esa es la madre que está con el machete ahí siendo conducida a la policía. Ya. ¿De dónde nace este decreto legislativo 1297 del 30 de diciembre del año 2016? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, trae consigo los informes Caribe PNUD 2013 que están vigentes y el informe de Centroamérica 2010.
¿Qué dicen estos informes? Dicen que la seguridad ciudadana, ustedes dirán, bueno, a cada rato escuchamos por los locutores de la radio que el ministro del Interior va sombrío, se debe ir porque no hace nada por la seguridad ciudadana, siguen los índices de delito, de violencia, esto nunca acaba. Efectivamente, porque solamente se reduce el problema de la seguridad ciudadana al problema del delito y al problema de la violencia. Pero ¿de dónde nace? ¿De dónde nace todo este gran problema? La familia. La familia. Ahí nace este gran problema. La familia, muchas veces desintegrada, la niñez huye de la violencia y termina en la calle, ¿no?, contaminada con situaciones de riesgo constantemente. Entonces, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Una política de estrategia integral, ¿no? Resumidas en lo que dice seguridad ciudadana con rostro humano. Hay que mirarlo así, porque esa violencia, ¿no?, y esa situación que se ve mucho adolescente de 14 años, 15 años, involucrados ya en delitos, debe preocuparnos. Porque esos adolescentes, a posteriori, estarán inmersos, si el Estado no toma alguna estrategia, inmersos en problemas, involucrados en problemas con delitos fuertes, como siendo sicarios o interviniendo, ¿no es cierto?, en crímenes, en homicidios y en robos agravados. Entonces, eso el Estado inmediatamente tiene que poner algún tranquilizante para que esta niñez y adolescencia no avance hacia unos adultos que se conviertan más tarde en delincuentes. El Perú, recogiendo esta afirmación del Programa Nacional de las Naciones Unidas, señala que hay factores que aumentan el riesgo y agravan la vulnerabilidad de sus derechos. Dos verbos, agravan, ¿no es cierto?, y van a aumentar, dice, constantemente. ¿Y cómo los identifica? Dice, los jóvenes están marginados, hay un desorden en las urbanizaciones, ¿no es cierto?, la informalidad, tenemos, para nadie eso es una novedad, que hay viviendas que abundan en un descontrol y un desorden en los cerros. Hay colegios que el maestro no está bien preparado para poderles dar, ¿no es cierto?, conocimientos que ellos necesitan. O de repente no se los transmite bien. A diferencia de otras clases sociales, que sí hay buenos colegios y el alumno tiene otros conocimientos. Entonces, ¿qué tenemos de la falta de ese conocimiento que recibimos en las escuelas? Jóvenes marginados que viven en un desorden, ¿no?, en el sitio donde viven. Segundo tema, familias disfuncionales. Muchas veces papá o mamá abandonan el hogar. No pueden, mucha violencia. ¿Qué hace el niño? Huye. Ese es un gran problema que tenemos. Otro problema, el desempleo. Vemos en las calles que hay niños que nos ofrecen golosinas o están jugando con unas pelotitas. ¿Para qué? Para agenciarse un dinero. O sea, la economía que tiene que venir de padre a hijo se retrotrae. Viene del hijo, hijito, no hay con qué pagar la luz, tienes que salir a vender tus caramelos y trae la plata o el dinero suficiente para que puedas cubrir tus necesidades. O sea, el rol del padre pasa al niño o niña. Y ellos en la calle hasta altas horas de la noche, hemos visto, corren riesgo de que venga una persona, un hombre, ¿no?, un pedófilo, y pretenda o abuse de esa niña que le ofrece su mercadería. Otro factor también, la pobreza que existe y la desigualdad. Temas sociológicos, pero que son importantes para que crezca también
¿no? No es necesario, pero crece así la violencia, ¿ya? Frente a esta situación, es necesario que se formule políticas públicas de prevención. Y este decreto legislativo 1297, que ha modificado 9 artículos y ha sacado del código cerca de 20 artículos, los ha sacado, los ha anulado, dicho, esto no funciona, ¿no? Trae un tratamiento de prevención, una política preventiva para evitar que siga aumentando este problema de la inseguridad ciudadana y la violencia. Entonces, ¿qué ha hecho? Reunir, ¿no es cierto?, a ministerios que tienen que ver mucho, como es el Ministerio de Educación, como es el Ministerio de Inclusión Social, como es el MINSA. Un niño con pobreza es un niño que no va a recibir el conocimiento que recibe de su profesor, va a pasar en saco roto porque él está tan débil que va a terminar durmiendo. O hay tanta agresividad por parte del padre alcohólico que viene a su casa, entonces no puede dormir, menos aún hacer sus tareas. No hay respuesta de una escuela que da conocimientos a ese niño. Es nula completamente, ¿no? Y el ente rector de la niñez, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estos ministerios, que forman parte del Ejecutivo, ¿no?, ellos sí conocen dónde se encuentra la vulnerabilidad que debilita el tejido social y sus mecanismos de control. Ellos conocen, saben dónde está el meollo del asunto para que podamos trabajar de acá más o menos a unos 10, 15 o 20 años. Sí, sí. Con un decreto no va a cambiar el mundo ni la sociedad mañana. Hay que trabajar. Y de ahí es que el Centro de la Mujer y la Niñez se preocupa en preparar profesionales para que puedan en algún momento afrontar este problema de la niñez. Eso es importante. Seguimos. ¿Cuáles son esos factores donde se encuentran, ¿no?, y donde se pueden, ¿no?, ver los aspectos que se debe ver para que el tejido social permanezca con un poco de tranquilidad? La familia, la escuela y la sociedad. ¿Cuán importante es la familia para que las cosas puedan cambiar? Para combatir la inseguridad ciudadana es necesario atacar sus causas. Sí, es muy importante. ¿Y cómo las vamos a atacar? Primero, que el Estado, por ejemplo, en esta normatividad que el decreto legislativo 1297, que es una política de prevención que está trabajando sobre la niñez, ¿no?, y en cumplimiento también de el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que el Perú con este decreto legislativo sería el 5º informe que envía y que recibe recomendaciones para que mejore las políticas sobre la niñez, ¿no?, manifiesta que la desprotección familiar de niños, niñas y adolescentes que posteriormente pueden desarrollar conductas infractoras a la ley y en su vida adulta no estén tan involucrados en actos delictivos. Vamos a apartarlos, pero yendo, ¿no?, a mejorar esos 4 pilares donde descansa la Convención. El interés superior del niño, importantísimo, la no discriminación, la opinión del niño, sobre todo, y su desarrollo sostenible que debe tener ese niño. En ese sentido, el decreto legislativo, ¿no?, trabaja un sistema de protección integral, ¿no?, y ha denominado que a partir de la fecha van a haber
dos conductas que se van a ver en caso que hay un hecho sobre un niño, que son los niños y niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Dos cosas que se va a ver importantes que marca el decreto legislativo 1297. Seguimos. ¿Qué características tiene este decreto legislativo? Hay una muy importante. Las DEMUNAS. ¿Por qué las DEMUNAS son importantes? Las DEMUNAS son los organismos que están más cerca de la clase que necesita ayuda. Tenemos 1.897 DEMUNAS en todo el Perú. Lo que no tienen esas DEMUNAS es profesionales especializados. ¿Quién no ha pasado por una DEMUNA y se encuentra algunas veces con un abogado que ha buscado su trabajito por ahí y no sabe por qué está ahí sentado? Segundo, una señorita DEMUNA, sí, yo soy la encargada de la DEMUNA. De la DEMUNA es cualquier cosa para ella. Sí, cualquier niño que no tenga pensión de alimentos, usted viene y acá llama al papá, lo notificamos y listo. En este decreto legislativo la DEMUNA juega un papel importantísimo. Entonces, se tiene que preparar desde las universidades el personal adecuado para que trabajen esas DEMUNAS y esto pueda funcionar. Si no, va a quedar en una norma que pasó por ahí, tuvo su vida y no cambió nada. Y les cuento una anécdota, como hacer un paréntesis. Hemos llamado, y tenemos las grabaciones, a personal que se encarga el mal llamado investigación tutelar, que se ha cambiado de nombre. Nadie quiso venir a exponer porque no conocen el tema. Se llamó al Ministerio de la Mujer para que venga a hablar sobre la adopción. Esta nueva forma que ha cambiado. Tampoco nos dijeron que, bueno, no se puede mandar a nadie, porque la verdad no se conoce este tema. Este decreto, como todavía no hay reglamento, no se conoce. Por lo tanto, tampoco. O sea, personal que está en los ministerios, que va a llegar a que funcione este decreto legislativo, brillan por su ausencia de conocimiento. Bueno, personalmente está porque tiene que cobrar su sueldo, pero que no está sin conocimientos. Entonces, por eso que son estos seminarios para formar a profesionales especializados en este tema de la niñez, para que ocupen los cargos de la DEMUNA. Y solucionaríamos bien este problema de la niñez en riesgo y en desprotección familiar que se encuentran muchos niños. Otra de las características de este decreto legislativo 1297, que ha tomado que lo último que se puede hacer sobre una niñez que esté en riesgo o desprotección familiar es sacarlo de su entorno familiar. Lo último que es sacarlo. Hay que conseguir siempre lo que se llama familias extensas. Y este decreto legislativo, tantas veces repetido, 1297, para que no se olviden, considera los conceptos, están en la ley, están en el decreto legislativo. Habla de las familias extensas y unas familias que es una especie de comunidades. ¿Para qué esta familia que debe vivir como en comunidad? Porque la violencia y el abuso sobre los niños no solamente son los niños de la costa, somos un país pluricultural, costa, sierra y selva. Y una de las que es fuente de derecho es la costumbre. Entonces al niño no se le puede traer como un objeto, porque eso era la doctrina de la situación irregular, ahora estamos con la doctrina de la protección integral. No se le puede quitar su costumbre, que es fuente de derecho. Entonces se han formado estas familias en comunidad, donde se va a respetar su costumbre de los niños. Asimismo,
Para aplicar, en este decreto legislativo dice que se van a aplicar medidas de protección. Y para aplicar una medida de protección para los niños que están en situación de riesgo o desprotección familiar, hay que ver sobre todo el interés superior del niño. Todo lo que sea más favorable al niño. Y sobre todo también su opinión. Antes eran ausentes de pedirle opinión. Ahora hay que pedirle su opinión al niño para que se pueda tomar una medida de protección. Eso es muy importante. Otra figura bonita, el acogimiento familiar. Acá hay una expositora que tiene mucho conocimiento, la doctora Cecilia Cedén, que posteriormente va a exponer sobre esta institución que es bonita, ¿no? Porque ahí el niño va a vivir como en familia, que es lo que se quiere, ¿no? Es importante también manejar que este decreto legislativo tiene dos partes. Una parte administrativa, que lo van a manejar gobiernos municipales o regionales mediante las DEMUNAS, importantísimo, y posteriormente, si es necesario, se va a judicializar. Si es necesario, se va a judicializar. Entonces necesitamos urgente profesionales competentes, preparados para trabajar este decreto legislativo. Otra de las características de este decreto legislativo es que los niños tienen que tener su defensor. El Ministerio de Justicia tiene que asignar los defensores de oficio, muy importantes para que ejerzan las garantías que tiene que tener estos niños, ¿no? Eso es lo que yo tengo que manifestar sobre este decreto legislativo, que los expositores también van a coadyuvar a que continuamente, hasta que salga el reglamento, todavía no sale, el Estado siempre se demora, está buscando a los especialistas, no los encuentra, entonces se demora para que se ponga en viabilidad. Entonces continuamente vamos a estar manejando seminarios que tienen que ver con este replanteamiento que tiene el Estado en tutelar a la niñez. Para despedirme les digo que esta nueva perspectiva que presenta la Convención y al que los Estados partes están obligados a asumir es que los niños, niñas y adolescentes no son propiedad de sus padres, ni son beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son seres humanos y los titulares de sus propios derechos y responsabilidades apropiadas para su edad y su madurez. Yo les agradezco que hayan tenido la gentileza de conocer, ¿no?, de dónde nace el decreto legislativo 1297. Gracias. Muy bien, siguiendo con el evento, a continuación, la doctora Cecilia Cedén expondrá sobre el acogimiento familiar. La doctora Cedén es magíster con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con estudios concluidos en doctorado en Derecho, asimismo con estudios concluidos en docencia universitaria por la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Es docente en la Universidad San Juan Bautista y Lima Norte. Okay. Disculpe, sí, titular también. Buenas noches con todos y todas. Para mí es un honor. Muchísimas gracias a la doctora Shirley y al doctor Vicente, en este momentito Pedro Mejía, y a la doctora Anita Aguilar Chaca, ex magistrada también de la sede de Lima Norte. La doctora Shirley, fundadora, entre otros, de los conocimientos de familia. Y estar en esta casa por segunda vez es muy interesante, y ver jóvenes, futuros, no solamente abogados, sino de repente futuros jueces, futuros fiscales, por qué no decir un presidente de la República, congresistas, personas que en el futuro van a regir los destinos del país. Que desde ya, porque de eso se trata. Y qué mejor que tomar conocimiento
de lo que real y efectivamente está sucediendo en su país. Nos quejamos, como bien lo ha dicho en la introducción, del tema de lo que tenemos hoy en día, la inseguridad ciudadana. Esto es parte de lo que el gobierno estudia, pero son estudios administrativos para que finalmente se judicialice. Pero estamos aplicando normas de orden internacional que de una u otra manera afectan a la niñez, pero no se está tomando en cuenta realmente que no solamente es de aquí para adelante la formación que será dentro de unos 20 años aproximadamente, sino lo que es efectivo para ahora. Todo tiene, en la historia todo se repite y esas son consecuencias de unas malas políticas realizadas en algún momento. Consideraron de que darle la libertad a los niños sin el respeto hacia los padres ni a los docentes era lo mejor, porque el derecho de los niños debe respetarse. Indiscutiblemente que sí debe respetarse, pero también debe respetarse que tienen obligaciones. No es que solamente con una mano decir tienen derechos, sino que tenemos dos manos, también tenemos deberes. En ese sentido, debemos centrarnos y ver cuál es tu derecho, pero también cuál es tu deber. Ustedes acá, todos los aquí presentes, saben de lo que estoy hablando. Tienen derecho a estar sentados ahí porque sus deberes han cumplido de estudiar. Si ustedes no hubieran estudiado, no hubieran cumplido con ello, no estarían sentados ahí escuchando. Lo saben. Es lo mismo que ha pasado con nuestra sociedad. Se le dieron tantas libertades a los jóvenes, estamos hablando de los años 70, años 80, 90, que confundieron la libertad con el libertinaje y confundieron los papeles. Las damas ya no quisieron ser, porque obvio, dice damas, mujeres, amas de casa, y los varones machistas, no solamente varones, sino confundieron, y ahí viene la situación, que el género determina varón y mujer, pero eso no encasilla a que la mujer tenga que ser la ama de casa o el varón tenga que ser el machista, no, solamente que hay que comprender que tenemos derechos y obligaciones de la misma naturaleza, respetando el género, pero ya hablando de género sexual, eso independiente. Y me desviaba diciendo de que cuando no hay una buena formación y no hay una buena identificación, entonces pasa porque los chicos hoy en día creen que solamente tienen derechos y no tienen obligaciones. Y confunden una represión por un hecho malo por un acto de violencia. Si nosotros, como parte de la familia, tampoco sabemos distinguir lo que es una corrección, un conflicto familiar, de una violencia familiar, estamos por demás, no entendemos. Lo que ha sucedido hoy en día con nueva ley, la 30364, que a todo, absolutamente a todo, le llama violencia. No digo familiar porque no es el término, sino es prevención, erradicación y sanción a la violencia, llamémosles entre comillas, de género. Dijeron de la mujer y posteriormente, como se dieron cuenta que era muy sexista, ¿no? Mujer, dijeron ya los demás miembros de la familia. O sea, como que, y también el Estado no se da cuenta de que tenemos un ministerio de la mujer. ¿Y por qué no es un ministerio de la familia? ¿Es que las mujeres tenemos más privilegios que los varones? ¿Somos más indefensas que los varones? Creo que la concepción desde ese punto de vista está mal planteada. Y lo digo con conocimiento de causa. La que habla, juez titular de familia, todos los días de Dios,
de lunes a viernes, sábado y domingo, en turno, ve las violencias. Y también ve las quejas de las mujeres cuando van a la comisaría y dicen de que mi marido me pegó. Y dicen que el policía le dice, pero tienes que cocinar, pues hijita, atiéndelo a tu marido. Pero eso es lo que se ve en la apariencia. Pero en el trasfondo, cuando llegan y les preguntan cómo fue, el esposo dice, salía de un hostal con otro hombre y mis hijos estaban solos. O simple y llanamente se va a las parrilladas con sus amigas, yo no sé qué pasará, y no atiende. Pero eso no explica un maltrato. Pero siempre ocurre, a veces suele ser que sí, porque el hombre, por este tipo de hombres que por su propia naturaleza se dedican al alcohol, o en su caso trabajan y descuidan el hogar. Y no son machistas, sino que es un momento de violencia, un momento. Pero ya lo hemos encasillado. Así las cosas, hemos hablado de un hombre y una mujer en la familia. Pero, ¿y nos hemos puesto a pensar quiénes están en medio de ellos dos? ¿Quiénes velan por ellos dos? Una viene con su abogado, el otro también. Y de ellos dos que están presenciando todo, ¿quién viene? ¿La ley los está protegiendo? ¿Qué está pasando? Nos dan una norma que ha desprotegido no solamente a la mujer, sino a la familia. Nos dicen, usted dicte la medida de protección con un solo hecho de haber denunciado. Y, si necesita, las medidas cautelares. ¿Ok? Pregunta, ¿con solamente la denuncia se debe proceder? ¿Qué pasa con los derechos constitucionales de las personas que son denunciadas? No estoy hablando de hombres, las personas he dicho. ¿Y qué pasa con esos menores? Ya fue dada la ley, sin mayor estudio y haciendo mayor daño que con la ley que se tenía, porque anteriormente la ley decía, stop, no sigas, pero ¿qué faltó? El conocimiento de los abogados. No tuvieron el pleno conocimiento ni la convicción de que esas sentencias deberían ser ejecutadas y que los consiguientes actos de violencia constituían una agravante más a esa denuncia. Y como no encontraron y nadie asesoró, nadie dijo, cambiaron la norma. Hoy en día se están matando mayor cantidad de mujeres que antes con la ley. Ahora nos vamos al punto del acogimiento familiar, ya un preámbulo. Teníamos una ley de acogimiento familiar que estaba en el Código de los Niños y Adolescentes con 2 o 3 artículos, luego cambiaron, la reglamentaron, dispusieron cómo debería tratarse sus menores. Sin embargo, vieron que la realidad no funcionaba, porque ahí sí fuimos jueces a discutir y dijimos que administrativamente no se puede llevar, porque ya teníamos la experiencia de lo que ha pasado con los procesos de menores en abandono, que anteriormente lo tenían los jueces, que malo que bueno, sacaban sus sentencias, declaraban el estado de abandono, la pérdida de la patria potestad, expeditos para adoptar. Pero viene la otra gran cosa, que es la adopción administrativa, que es la consecuencia de tener un menor declarado en abandono para ser adoptado. Pero los adoptantes privilegiados siempre eran los extranjeros, y los extranjeros solamente quieren adoptar a menores recién nacidos hasta los 4 y 5 años. ¿Y qué pasa con los menores de 6, 7, 10 y más? No, es que ellos ya están formados, tienen otras costumbres. ¿Y qué pasa con los peruanos que quieren adoptar? Tienen que esperar a la fila para ver si reúnen o no las condiciones, y mientras tanto, administrativamente no se daban las adopciones, excepto las de que por excepción, ¿no? Porque son familiares, se casaron, el papá se casó con X señora, adoptó al menor, o al revés, la mamá, por excepción. Pero ahora con esta ley, con este decreto legislativo, totalmente se saca del margen a la ley 30.100
62 y su reglamento, y nos dan el decreto legislativo 1279. Y todavía no entra en vigencia porque no ha sido reglamentada. Pero esta solamente es la proyección de lo que se nos viene. Reglamentada este decreto legislativo, que a grosso modo y en forma general, con las exposiciones de motivos expuestos brillantemente por la doctora Shirley Sánchez, se nos viene los procesos de adopción, que ya no van a ser tratados ni siquiera por el juez, sino administrativamente. Me pregunto, ¿y el Estado de Derecho de los que se habla, del Estado de Derecho del que se dice la Convención Interamericana, las demás convenciones que tienen que ver con los niños y protegen el interés superior, muy manoseado, por cierto, y no comprendido? Porque el interés superior del niño no es lo que a mí como autoridad me conviene. El interés superior del niño es eso, lo que al menor le conviene y por el cual las autoridades debemos subyugarnos a eso. Ello, por ejemplo, es de escuchar a un menor. Porque yo puedo querer tener al menor, el Estado puede querer darlo en adopción, pero ¿qué piensa el menor? Recuerden, él tiene derechos, también tiene obligaciones. Y entre sus derechos está decir, yo no quiero ir con esa familia, pero tampoco quiero estar con mi papá y con mi mamá. Y entonces, ¿qué es lo que deseas? De repente estar con mi abuelita, de repente estar con mi tío. Y ahí donde entra a ver y a tallar la familia extensa. Porque la familia natural, la original, que es el padre, la madre, los abuelos que están alrededor, la natural, lo han desprotegido. Lo tienen en total abandono. Perdón, para pasar esto. Creo que no, está. Yo les está de las definiciones, primero de la ley que fue derogada y luego del decreto legislativo. Se han cambiado algunas palabras, algunos términos. Ahora con el decreto legislativo es mucho más amplio, interviene la convención. Pero ¿estamos preparados para ello? Bien lo dijo la doctora Shirley, no estamos preparados porque administrativamente no han sido capacitados siquiera para saber qué es un niño y mucho menos cuáles son los principios rectores de estos niños, sus derechos, y mucho menos conocen la Convención Interamericana. Si le preguntáramos, dígame qué dice las reglas de Beijing respecto a los menores, dígame usted, ¿no sabe qué cosa es un estado de abandono? Cuando un menor debe ser adoptado excepcionalmente, cuando un menor es desprotegido. ¿A qué le llaman desprotección? ¿Debe ser declarada la desprotección o simple y llanamente de hecho? ¿Acaso el Estado ya no los desprotegió desde un comienzo cuando eliminó muchos cursos en su educación de los ahora padres que no tienen ni tan siquiera la idea de lo que es tener un hijo? Porque tener un hijo no es de una noche de placer o de un querer y traer al mundo a un niño, niña. Tener un hijo es proyectarlo. Tener un hijo y querer un hijo es idealizar qué es lo que va a ser para él, dónde se va a educar, en primer lugar, qué va a ser varón o mujer y qué nombre les voy a poner, nuestros apellidos, y primero, y en primer orden, regularizar mi vida, que debe ser dentro de una familia formal. No pude hacerlo dentro de la familia formal, una familia de hecho. Ahora equilibrada, matrimonio o unión de hecho equilibrado constitucionalmente. ¿Está bien? Pero aun cuando yo no viva con él, debo darle todo
todas las condiciones que se requiera para su formación, físicas, psicológicas, emocionales, sociales, culturales, educacionales y todo aquello que le va a proteger. Traer a un hijo al mundo solamente por placer, no deseado, no planificado, significa traer personas con cargas negativas y que en la actualidad están desarrollándose y desempeñándose como lo que tenemos en día. Y somos responsables, todos somos responsables. Ah, pero yo soy soltero, yo soy soltera y no tengo hijos, no tengo por qué tener esa responsabilidad. ¿Sí? ¿Estudias Derecho? Sí. ¿Has hecho alguna campaña social dentro de los años que estás estudiando y te han dicho que tienes que hacer labor social? Sí. ¿Y qué labor social has hecho? ¿Alguna vez has ido a un colegio a enseñarle a los menores cuáles son sus derechos y sus obligaciones? ¿Has ido a algún colegio y les has dicho a los profesores: oiga, ustedes tampoco no están cumpliendo la función de profesores? ¿Dónde están los padres de familia en una asociación, en una reunión? Señores, ustedes no están cumpliendo. ¿Tiene responsabilidad? No tiene. Sí, pero es que yo no soy la Madre Teresa de Calcuta. Eso es bien cierto, no lo eres. Pero ¿cuál es la función que tú vas a desempeñar en tu vida? ¿Para qué te estás preparando? El abogado no solamente es el mercantilista que vende sus conocimientos. Recordemos que abogatus, término de definición de abogado, es el que habla por la boca de, para defensa de. Es un sacerdocio social. ¿O me equivoco? Las definiciones son esas. Y tenemos responsabilidades también cuando vemos, como universitarios que somos, y lo digo porque el que ejerce la docencia también es un universitario. ¿Acaso en algún momento hemos hecho un mea culpa y hemos salido a decir que esta televisión basura está dañando a nuestros niños? Otrora los universitarios, y hablamos de otrora, San Marcos, que era la que hacía la bulla, cuando no le convenía algo que socialmente estaba mal dada, salía a las calles. Hoy en día, jueces, abogados, fiscales, jueces y fiscales quieren que manejarnos a través del cuarto poder. ¿No sabe ese juez? Soltó a un... Estoy cambiando totalmente el tema de acogimiento. Soltó a tal preso. Sí, los jueces son unos corruptos. Pregunta: ¿quién formula la denuncia? Y no estoy hablando con personas que no conozcan el derecho. Estoy hablando con futuros abogados. ¿Quién? ¿Acaso no son los fiscales? ¿Quién apertura? El juez. ¿Y en qué mérito a qué apertura? ¿A lo que dice la prensa o a lo que dice el atestado policial? ¿Y quién da las normas? ¿Alguna vez alguna universidad se levantó y dijo esa norma está mal? Ok, somos responsables. Entonces yo hacía, fíjense cómo este tema nos lleva a diversidad de temas, porque somos hombres y mujeres de leyes. Y un artículo y una ley no es una isla, no es un desierto, es muy por el contrario. Todas se van concadenando, todo, absolutamente todo. Y si no me equivoco, en la exposición de motivos la doctora lo dijo bien claramente. Ante la inseguridad ciudadana, se sentaron los ministros de diferentes sectores a ver qué es la política. Pregunta: ¿esto es inmediato o es para futuro? Pregunta: ¿solamente debo proteger a aquel niño que está en desamparo, que lo dejaron, o la protección es para todos? ¿Qué soluciono?
administrativamente. La idea es que la ley de acogimiento familiar en la práctica vea que un menor esté pues en total desamparo y no se le está dando los derechos, extraerlos del hogar y darlos del hogar original y darlos a una familia extensiva, como son los abuelos, los tíos, los primos, los padrinos, aquellas personas que le pueden dar afecto y calor, por el término de 1 año. Y si no fuera ese el caso, a una familia extensiva, a quien voy a contratar, porque le voy a pagar la atención del menor, y si le pago no tiene derecho a adopción. Y si no le pago, dependiendo de la relación que haya generado el menor con la persona que lo tiene en acogimiento, podría darse la adopción. Pero la idea es que no haya adopción. ¿Hay protección para los menores? La segunda. Claro, como es acá en Lima, la ley es para Lima. No, un momentito. Eso no es cierto. Ya le saqué de una familia original, le da una familia extensiva, pero es que esta gente no tiene familia. Sí, pues, pero hay una comunidad familiar. Y esa comunidad familiar la pueden constituir las comunidades campesinas, de repente los clubs, de repente instituciones que van a ser conocidas por el menor y donde se encuentra el menor. ¿Ok? Ya lo estoy protegiendo. ¿Por cuánto tiempo? 1 año. ¿Y después qué va a pasar? Es que voy a escuchar la opinión del menor y si quiere que lo adopten. ¿Quién? ¿Y si no lo adoptan? Va a regresar nuevamente al lugar de donde lo han extraído para que vuelva a sufrir lo mismo, o es que hay una política de gobierno que establece que si yo extraigo a un menor por 1 año y lo doy en acogimiento familiar, voy a trabajar con el padre y con la madre para que cambien sus costumbres, para que cambie la forma de desarrollarse y ese menor pueda ser reintegrado, que se restituyan sus derechos a ese seno. ¿Existe esa posibilidad? ¿O es que sacas al niño de ese lugar, lo das en acogimiento, el niño se encariña, adquiere buenas costumbres, adquiere y sabe cuáles son sus derechos y obligaciones, los aprende y nuevamente lo regresa donde fue lesionado, donde fue ultrajado, pero no física ni sexualmente, sino donde se le ha violentado sus derechos? Regresa nuevamente ahí. ¿Esto es bueno o esto es malo? A cada hecho una pregunta. Nos volvemos un poquito filósofos y así se aprende el derecho. ¿Qué es tan importante? Que administrativamente, pero ya lo dijo pues la doctora claramente, los administradores no están capacitados para poder desarrollar esta situación. Solamente hombre o mujer de derecho sabe cuáles son los derechos que se deben respetar. Hemos dicho, sale de su hogar originario, de origen, se va a una familia extensiva, a una comunidad de familia, las formas. Pero asimismo se dice, se respetan principios internacionales. Sí, pues, eso es cierto, pero creo que los padres de la patria no han entendido bien que las convenciones, las declaraciones de derechos, son principios, no son normas, no obligan. Te dice, el principio del interés superior del niño, en la medida que a él lo proteja. Yo no te digo que lo pongas en el código y digas que si tú no cumples con el principio del interés superior del niño te voy a penar por 5 años o 6 años. No, no lo dice. Son principios, son valores, lo cual significa busca tú la norma como donde encaje y protege al menor. Todavía no está reglamentada la norma, pero se nos vienen cosas totalmente diferentes y que va a hacer que el estudiante de Derecho comience
a defender, a estudiar y a defender la norma de la otra forma. Ya no van a ir al Poder Judicial, van a ir al Ministerio de la Mujer, donde se está viendo acogimiento familiar, INAVIF, MINDES, MINDET, a ver este tipo de procesos, a ver cómo está. Y dependiendo del externamiento que hayan hecho ese menor, de la extracción que hayan hecho de ese menor, por el estado en que se está, se va a ver una investigación tutelar, que tampoco obviamente va a ser judicial, solamente administrativa. Y se va a respetar, en ese sentido, que ese menor que está siendo investigado tutelarmente no se le va a sancionar, no es pasible de sanción. Solamente se le va a escuchar. Y se va a interpretar y se va a ver, no se va a decir, te voy a sancionar por eso, por ejemplo, como ya estás dentro de un lugar y tienes acogimiento para que tú puedas mantener con tu familia un régimen de visitas, ya como no has hecho las cosas que debes hacer, te voy a sancionar, ya no vas a salir. Terminantemente prohibido. Tiene que ser por estudios de la conducta del menor y si le es favorable o desfavorable y con la opinión del menor. Puede serle desfavorable. El menor dice, no deseo salir, no quiero salir porque cada vez que voy a mi familia me trata de A a la Z. El equipo que está viendo su acogimiento tiene que ver el interés superior del niño, ¿prima aquí o no prima? ¿Lo debo proteger? ¿Le es factible esta visita a su familia o no le es factible? No le es factible. Entonces debo tener un equipo multidisciplinario que me debe informar, el psicólogo, la asistente social, todas las personas que tienen que trabajar en esta situación muy especial. Y solamente eso lo entiende el Poder Judicial porque siempre ha trabajado con los menores directamente y se sabe pues cómo es la conducta. Eso no significa de que pueda haber un ente paralelo que quiere realizar las funciones jurisdiccionales, porque de eso se trata. Esta norma, este decreto legislativo, como todos los decretos legislativos, no son pues estudiadas al pormenor, así en milímetro, como toda ley, porque toda ley debe tener su bitácora, dice cómo comenzó, cómo siguió, quiénes debatieron, cuáles son las consecuencias de una ley. Un decreto legislativo, si es bien cierto, tiene el rango de ley, no es pues una ley. Y nadie dice nada. Las universidades, los jueces y fiscales no hemos intervenido. ¿Intervinimos en alguna vez en un Congreso Nacional para poder decir que? Todos dijeron que no. Pero por encima de lo que dijimos no, salió la norma. Ahora, gran debate. Ya no para los jueces, sino para ustedes. Porque ustedes son el futuro del país, como comencé diciendo. Ustedes son los que van a tener en sus manos estas normas. Ustedes son los que o dejan que prospere ella o simple y llanamente expresarán su opinión y decir dónde están los vacíos y qué es lo que realmente quieren para los futuros ciudadanos. Decirle yo qué dice la ley, artículo 1, artículo 2, artículo 5, artículo 8, lo veo un poquito ocioso toda vez que ustedes pueden leerlo. Pero decirle cómo, dónde y por qué me parece mucho más elocuente. Y ojo que eso no significa sublévense. No, bajo ningún aspecto. Eso significa demuestren su capacidad de razonamiento, de lógica, investiguen y vean qué tan favorable puede ser. Van a aprender más cuando lo disfruten leyendo uno por uno y pregunten, ¿no? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo otro? Y comparen. Una que es la ley, lo otro que es el decreto legislativo. Y miren cuál es el trasfondo y hacia dónde va.
¿Acaso hay intereses desde el punto de vista protección de los niños de la familia? ¿O es que hay otro tipo de intereses? Nosotros no nos debemos dejar llevar como ganaditos, nosotros debemos razonar. Cuando veo que salen a la calle a defender lo indefendible, nosotros todavía no estamos preparados para algunos tipos de normas. Esta norma puede ser mejorada, pero siempre y cuando haya y vaya directamente hacia la entidad que debe velar por ella. Comencé diciendo que se vulneran los derechos de la familia cuando hay un ministerio solamente de la mujer y no hay un ministerio de la familia. Comenzamos por eso. A partir de ahí, la ley de acogimiento tiene lo que ella dice, las clases de acogimiento familiar, en una hay 2 solamente en la primera y en la otra tercera. ¿Qué le aumentaron? La comunidad familiar. ¿Qué le aumentaron? Los principios. ¿Qué le aumentaron? En el decreto legislativo la buena intención es que tú debes proteger sí o sí al menor y escúchalo. ¿Es cierto esto? ¿Quién está capacitado para escucharlo? ¿Es quien va a hacer la investigación o deben existir equipos multidisciplinarios en el que un psicólogo, un psiquiatra, un médico, un educador, un servicio social, todos en un conjunto pueden ver la realidad y opinar, ¿no? Y la función de los jueces es esa justamente. Se dice que el juez es perito de peritos, ¿pero por qué? Porque el juez está preparado, está capacitado. Eso es su especialidad. Y ahora la especialidad es única. Vuelvo a repetirles, traje las diapositivas, pero las puedo leer, pero les voy a dejar las diapositivas a efecto de que ustedes vean los puntos más resaltantes de ello. Lo he dicho en la exposición, la doctora se ha expresado todo lo que deben saber de exposición de motivos, pero yo le he hecho la gran comparación entre una norma y la otra. Y no les digo el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3. El artículo 1 de la primera define lo que es el acogimiento familiar. Estoy hablando de la primera cuando digo la ley 30.162 y cuando digo el decreto legislativo 1297. Las dos definen, pero ahí la diferencia. Y en el artículo segundo también nos dice las clases del acogimiento familiar. En la ley nos dicen solamente de origen, o la principal y la segunda externa. En el decreto legislativo nos dicen de origen, extensa y comunidad familiar. Y la exposición que he formalizado el día de hoy, que ha sido principalmente no hablarles de cada uno de los artículos, sino de cuál es el fondo de esto, conlleva pues a que invitarlos a todos ustedes a que el derecho de familia lo vean como tal. Hoy en día, en el Perú, la producción más grande la tienen los jueces de familia, porque se han dado cuenta que la sensibilidad de este tipo de procesos ha conllevado a colapsar los juzgados de familia, donde ya no se abastecen. Una, porque no hay cantidad de magistrados especializados. 2, porque no hay la logística correspondiente ni los ambientes. Y 3, porque la necesidad y la urgencia creada por las políticas de gobierno anteriores están pasándole las facturas ahora. Y hoy en día es cuando todos los estudiantes de Derecho, cuando lleven el curso de familia, se concienticen y todos los futuros abogados que vayan a litigar sepan realmente cuál es el trasfondo y vivan el derecho, porque de ello va a depender mucho el futuro del país. Definitivamente yo creo que el simple hecho de que ustedes estén el día de hoy acá escuchando nos conlleva a saber de que son personas con sensibilidad y van a ser muy buenos abogados. Muy buenas noches.
A continuación tendremos la intervención del doctor Reyler Rodríguez Chávez. Él es magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesor de la Academia de la Magistratura y de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Asimismo, es presidente de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa. Él va a hablar justamente sobre justicia restaurativa. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Con el teclado, gracias, buenas noches con todos. Estimada doctora Shirley Sánchez, doctora Cecilia Cedén. Para mí es un gusto y un placer y una inmensa alegría estar aquí con ustedes y poder compartir algo sobre justicia restaurativa. Entiendo que el término recién viene siendo difundido y vamos a compartir algunos conocimientos que son de bastante relevancia en el tema de niños y adolescentes. Antes de empezar, quisiera tener una idea de cuántos de esta sala tienen o han escuchado el término de justicia restaurativa. Si pudieran levantar la mano, por favor. ¿Han escuchado hablar de justicia restaurativa? Sí, bien. Entonces, veo que al menos la gran mayoría no tiene un conocimiento pleno, cierto, sobre el tema. Pero aunque no lo crean, la justicia restaurativa está enfocada a aquel ámbito de los niños y adolescentes relacionados a las infracciones, es decir, a la comisión de actos ilícitos por parte de menores infractores. Y de ver los procedimientos y la manera de atender a este tipo de actuaciones y darles el mejor tratamiento. La forma tradicional, la forma clásica de enfrentar una infracción, es decir, un hecho cometido por un adolescente infractor, ha sido la justicia retributiva, que también le conocemos con el nombre de sistema tradicional de justicia, es decir, que funciona de la siguiente manera: represión, miedo y prevención. Es el sistema penal tradicional que tenemos y es el mismo que se ha venido aplicando también a los menores infractores, es decir, la infracción es considerada como un daño a la sociedad, alguien tiene que pagar por ese daño y finalmente la forma de hacer pagar por ese daño es a través de una sanción, que finalmente también termina siendo un daño. En otras palabras, en términos más sencillos, cuando hablamos de la justicia retributiva, la podemos resumir en la frase de ojo por ojo, diente por diente. Si cometes una infracción, tienes que pagar por ella a través de los mecanismos que establece el sistema retributivo, el sistema sancionador. Pero sin embargo, este primer modelo, para tratar de atender a esta realidad conflictiva de los adolescentes infractores, ha venido presentando ciertas falencias, y falencias que obedecen sobre todo también a la especial situación en la que se halla el adolescente, el niño, que tiene cierta tendencia, ¿no?, a la actividad ilícita. Y es que la situación ha sido también descrita anteriormente, se encuentra pues rodeada de una serie de factores que van a influir en su actuación dentro de la sociedad, factores que tienen que ver con cuestiones de familia, factores endógenos, factores que tienen que ver con cuestiones externas como la población y la pobreza, y también cuestiones que tienen que ver con regulaciones de carácter internacional como las convenciones internacionales, que en su conjunto establecen pues una situación particular sobre esta materia y que tiene que tratarse de resolver de una manera también adecuada. Entonces la primera forma, el primer intento que se ha venido dando a través de los años ha sido optar por este tipo de sistema retributivo. El menor que comete una infracción, aquel menor que sustrae pues una billetera, un celular, entonces hay que aplicarle una sanción. Y esa ha sido siendo más o menos, viniendo siendo la lógica durante los últimos tiempos. Tanto así que inclusive los centros de internamiento para infractores han colapsado. Se encuentran colapsados, están al triple su capacidad. Entonces, la cuestión con la justicia retributiva, con la justicia sancionadora que tenemos frente a las infracciones de los menores,
opera con esta lógica, ¿no? A mayor represión vamos a tener mayor prevención, a mayor endurecimiento de sanciones vamos a lograr mayor eficiencia. En el caso de menores, pues, infractores, el internamiento es la sanción más severa, porque implica privarle de su libertad. Y recientemente se dio este decreto legislativo que inclusive amplía esta pena drástica contra el menor de internamiento a inclusive hasta 10 años, ¿no? En caso de delitos bastante graves. Entonces, la lógica de este primer sistema de justicia retributiva sancionadora es tratar de resolver el problema de conflictos o de la existencia de infracciones, tratar de disminuirlas, tratar de prevenirlas, pero a través del castigo, a través de la sanción. Pero eso no viene dando resultados. Y eso lo percibimos cada uno de nosotros cuando salimos de la puerta, salimos y automáticamente vamos a percibir que ese sistema no está dando los resultados que se han planteado. Y tenemos en cifras, miren, 90% de la población, ese es el índice de percepción de inseguridad. 90% de la población nos sentimos inseguros en el país. Son cifras recientes del mes de abril. 88.3% de la población considera que va a ser víctima de un delito. Es decir, de esta sala, si fuéramos 100 personas, 88, consideramos que alguien nos va a violentar contra nuestra persona, contra nuestros bienes. En violencia del crimen, el 26.3% hasta el mes de abril del 2017 han sido víctimas de algún hecho delictivo. De 100 personas, 26 de ellas han sido víctimas de algún hecho delictivo. Y en cuestión de desprotección, fíjese cómo está este sistema retributivo. Entre el 22 al 26% de personas están desalentadas en denunciar algún hecho del cual han sido víctimas porque simplemente consideran que no van a obtener ningún resultado. Entonces, esta es la situación o el estado en el que se encuentra este primer sistema, el sistema retributivo. La percepción de inseguridad, miren, en los diversos departamentos, en las diversas provincias del Perú, ¿no? 94, 93, sobre el 90%. La población se siente insegura y es, en cierta medida, el resultado del sistema que tenemos actualmente. Porque se supone que el derecho, y dentro de él el sistema estructurado para proteger nuestros derechos, nuestros bienes jurídicos, se entiende que ese sistema ha sido ideado para, obviamente, proteger, tutelar, prevenir que las personas no seamos víctimas de determinados hechos ilícitos, que las personas no sufran la privación de sus bienes jurídicos, que no sufran la privación de su patrimonio, que no sufran atentados contra su integridad física. Pero miren, si eso da resultado. Simplemente consideramos que las personas, existe un rechazo frente al sistema que tenemos. Entonces la justicia retributiva, con la legislación que tiene, con el sistema de justicia que tiene, y dentro del sistema de justicia obviamente está incluido todos los aparatos estatales y cualquier otro mecanismo que se emplee dentro de este sistema retributivo para tratar el tema de las infracciones por adolescentes, simplemente resulta insuficiente para la prevención, para la protección y para darnos seguridad. ¿Qué hacemos? Hasta aquí tenemos, a grandes rasgos, el resultado concreto de este primer sistema llamado sistema retributivo, sistema sancionador. Y estas son las secuencias, las secuelas, perdón, o las consecuencias que genera este sistema que tenemos.
Abandono de la víctima. Las víctimas están desalentadas para denunciar, ya vimos, promedio del 26% no desean denunciar porque simplemente creen que no van a obtener ninguna protección, ningún resultado. Necesidad de solucionar el problema. El sistema actual que tenemos está tan sobrecargado que simplemente algún conflicto de naturaleza donde está involucrado un menor infractor simplemente es visto como un número. Y lamentablemente los profesionales que trabajan dentro de este campo simplemente solucionar un conflicto es un número más en la estadística y solamente se preocupan por emitir un documento formal que lo dé por culminado, sin importar lo que esté detrás. Es decir, sin importar si la víctima fue adecuadamente reparada, sin importar si se adoptaron las medidas correctivas necesarias y sin importar si se hicieron efectivas estas medidas dispuestas. Hay una prioridad por reparar el daño. El sistema que tenemos actualmente se preocupa principalmente por el daño patrimonial, pero hay una gran ausencia por resarcir el daño psicológico o el daño moral incluso. Hay otra consecuencia que es la necesidad de involucrar a la comunidad. Claro, porque el sistema retributivo ve al infractor como si fuera un ente aislado, como si viviera solo, ¿no? Pero no es así, porque el infractor es parte de una comunidad y por tanto también debe ser un problema en la comunidad. Hay la necesidad de una pronta solución. En promedio, un proceso por infracciones suele demorar entre 1 a 2 años. Y finalmente, hay la necesidad de mejorar la prevención. Entonces, estas son algunas de las deficiencias que son el resultado de este sistema que tenemos, de este sistema retributivo, y que se viene aplicando a los menores infractores a través del Código de los Niños y Adolescentes. Pero paralelamente al sistema retributivo, al sistema sancionador que hemos descrito anteriormente, se viene desarrollando esta nueva propuesta que es la justicia restaurativa. Y como su nombre indica, la justicia restaurativa es o significa restaurar el conflicto. Cuando se comete una infracción, las relaciones en la sociedad se resquebrajan, se genera un vacío. Y lo que busca esta justicia restaurativa es justamente tratar de solucionar, de subsanar ese vacío, de componer el desequilibrio. Entonces la justicia restaurativa surge como un medio, como un método, como un mecanismo que de manera independiente al sistema tradicional que tenemos o de manera complementaria busca solucionar el conflicto y el daño que éste produce, ¿no?, mediante la coparticipación de ¿quiénes? De la víctima, el infractor y la comunidad. El sistema retributivo que tenemos básicamente se enfoca en el infractor. Pocas veces o casi nunca de las veces se interesa en la víctima y menos en la comunidad. Pero este sistema, fíjense, trata de que en la solución del problema no solamente esté involucrado el propio infractor, sino también la víctima, primordialmente, y en ciertos casos la comunidad. Es un sistema entonces inclusivo, es un sistema que busca que la solución del conflicto obviamente participen las partes que están involucradas. De ahí tenemos, miren, una breve comparación entre estos dos sistemas, ¿no? La justicia retributiva con su forma de actuación y en este lado tenemos la justicia restaurativa. La justicia retributiva utiliza la represión como una forma de miedo y así lograr la prevención. Es decir, mientras más severamente se sancione una infracción, entonces eso me va a ayudar a mí a dar un mensaje a la población en el sentido de que otros adolescentes que quieran cometer esa infracción no lo van a hacer. Y así yo prevengo.
Esa es la lógica de este sistema retributivo. Y entonces el delito, desde este punto de vista, es visto como un daño. El infractor ha lesionado a la sociedad, por tanto tiene que pagar por ese daño, y la forma de pagar por ese daño es imponiéndole una sanción. Y mientras más drástica sea la sanción, va a ser mejor. Vamos a obtener un mayor resultado. Pero eso, como vimos en los índices que les he podido leer, que son solamente algunos, no está dando los resultados deseados. No está dando el resultado que el Estado quiere pretender a través de la aplicación de este sistema retributivo. Y paralelamente entonces se ha venido desarrollando la idea de la justicia restaurativa como una forma alternativa a este sistema retributivo con deficiencias y con carencias, con la finalidad de que podamos de alguna manera darle alguna solución o algún avance y alguna mejora a este sistema retributivo. Y entonces la justicia restaurativa no ve al daño o no ve a la infracción como un daño, sino como una oportunidad donde pueden participar los responsables del daño, la víctima y en cierta medida la comunidad. Y la justicia restaurativa entonces ya no trabaja a través del miedo, sino lo que busca principalmente es la reparación como una forma para prevenir futuros conflictos. Y entonces la justicia restaurativa, el delito, la infracción es vista, si bien como un daño, pero es un daño que necesita ser reparado a través de lo que la justicia restaurativa la conoce como las 3 R's, es decir, responsabilidad, reparación y resocialización. En la justicia tradicional, el proceso culmina con un documento donde se dicta una medida, una sanción, por ejemplo. Y ahí culmina el proceso. Y para el sistema formal ya se solucionó el problema, pero eso no es así. Pero para la justicia restaurativa, muchas veces, el proceso recién inicia cuando el infractor ha reconocido su responsabilidad y se ha comprometido frente a la comunidad y frente a la víctima a reparar el daño y luego a realizar una serie de actos que de alguna manera lo rediman dentro de la sociedad. Entonces hay una diferencia clara entre ambos sistemas. Uno es sancionador y el otro busca reparar, busca inclusive tratar de solucionar el conflicto involucrando al infractor y a la víctima bajo determinadas condiciones, claro está. Este es un resumen de la manera en que opera la justicia restaurativa. Fíjense, en el centro está el daño. Y el daño es el elemento pluriobjetivo. ¿Por qué pluriobjetivo? Porque para la justicia restaurativa el daño debe ser reparado en su integridad. ¿Y qué significa eso? Que no solamente debe ser reparado parcialmente, como se hace ahora, es decir, ver la reparación patrimonial, por ejemplo, sino que debe tratarse de reparar íntegramente el daño, en su aspecto psicológico, en su aspecto moral, etc. Es decir, verlo como una totalidad. Ese es el elemento entonces central de la justicia restaurativa. Y como elementos subjetivos, también tenemos 3, por eso es plurisubjetivo. Tenemos el infractor, la víctima y la comunidad. ¿Sí? Entonces, el infractor es la persona que, si bien ha cometido una infracción, lo que se busca es que trate de reconocer la responsabilidad por el hecho que ha cometido y que a partir de ahí empiece todo un procedimiento y un conjunto de etapas donde él pueda resocializarse de una manera voluntaria, predispuesta, y de esa forma se logre un mejor resultado. La víctima, por su lado, a las víctimas muchas veces solamente les hace falta ver ese cambio positivo en la persona que los afectó para muchas veces sentirse reparadas.
Entonces, en la víctima existe también una preocupación de atender sus necesidades, no solamente económicas, sino también psicológicas y morales, que en el sistema que tenemos actualmente son totalmente olvidadas. Entonces, la justicia restaurativa tiene estas dos bases, ¿no? Tratar de involucrar a estos sujetos y tratar de buscar como objetivo central la reparación integral del daño. Y se basa en algunos principios que tienen su base también en instrumentos internacionales. La justicia restaurativa es un proceso intersubjetivo. Trata de involucrar a varios sujetos. Es voluntario, porque obviamente no es un proceso impuesto, no es un proceso donde tú vas a obligar al infractor a hacer algo que no quiere, y menos a la víctima, porque eso implicaría someterla a una doble victimización. Es un proceso reflexivo, porque la justicia restaurativa utiliza una serie de procesos, de mecanismos donde las partes pueden compartir sus experiencias mutuas y a partir de ahí reflexionar sobre el conflicto, sobre la infracción, sobre el ilícito que se cometió. Y ahí es donde la víctima comienza a entender muchas veces por qué el infractor cometió un determinado hecho en su contra. Y a través de los procesos restaurativos se ha llegado, por ejemplo, a verificar que muchos de estos infractores, como bien lo explicó la doctora Shirley, vienen de familias disfuncionales. Muchos infractores han sido violados, violentados cuando han sido niños y lamentablemente cuando van creciendo van vinculándose a este tipo de procesos violentos y con tendencia a simplemente ser unos delincuentes. Entonces, la justicia restaurativa ayuda a reflexionar y al infractor también, porque a través de esos procesos de justicia restaurativa, la víctima se informa de quién es el infractor. La víctima se informa quién es este señor, por qué lo hizo, por qué cometió, vamos a suponer, un robo, un asalto. Puede ser que este menor no tenga ninguna familia, vive en la calle, puede ser que sea un adicto a las drogas, puede ser que sus padres lo abandonaron cuando de recién nacido, un basural, por ejemplo. Entonces, el proceso restaurativo ayuda a humanizar tanto a la víctima como al infractor. Y el infractor igualmente también recibe información de su víctima, quizás logra enterarse de que lo que había sustraído pues era todo el sueldo de su víctima, con lo cual tenía que mantener a sus hijos. O quizás ese dinero que sustrajo era el único dinero que tenía pues para atender a su madre que estaba convaleciente o muriendo en el hospital. Entonces, este intercambio de información permite que las partes se humanicen. La justicia restaurativa sin duda es un proceso preventivo. ¿Por qué? Porque si las partes tienen esta capacidad de intercambiar información de sus distintas situaciones y lo que está detrás de todos los antecedentes, entonces definitivamente ellos mismos van a ser los principales mensajeros de que este proceso restaurativo funciona. Ellos van a ser los mensajeros de una suerte de concatenación hacia las personas que también están detrás, porque detrás de la víctima obviamente están sus familiares preocupados. Igualmente, detrás del infractor habrán algunas personas que están preocupadas y ellos van a ser los primeros afectados positivamente por este proceso de restauración, porque van a ver cómo víctima e infractor llegan pues a solucionar un problema de una manera adecuada y quizás beneficiosa para ambos. La justicia restaurativa es un proceso complementario. Efectivamente, actualmente está regulado como un proceso complementario al proceso tradicional que tenemos, por así decirlo. Vamos a ver más adelante. Es un proceso restitutivo, efectivamente. La justicia restaurativa busca devolverle aquello que se le quitó a la víctima. Y muchas veces no solamente es lo patrimonial, como les manifestaba. También puede ser lo moral o lo psicológico, el susto. Creo que la mayor impresión que queda cuando alguien le sustrae un celular es
Es esa percepción de indefección, de miedo, de temor, que muchas veces es difícil de reparar y de identificar, pero que gracias a la justicia restaurativa se puede identificar este tipo de afectaciones que en un proceso normal simplemente no existen. La justicia restaurativa es un proceso transparente, porque las personas no tienen que ocultar nada. Al participar voluntariamente se sujetan a una serie de sesiones donde intercambian información y todo es transparente. No hay obligación, no hay necesidad de mentir. Y es un proceso humano, efectivamente. Quienes están frente a frente es la víctima y el infractor, o esa es la finalidad que busca la justicia restaurativa. Que el infractor, frente a su víctima, sin necesidad de tener de por medio a un abogado, a un escritorio o a una serie de documentos o procesos formales que solamente hacen o construyen una barrera de incomunicación, como es el sistema retributivo. Contrariamente, la justicia restaurativa permite esta fluidez y transparencia y permite ver el lado humano de la víctima y del infractor, y viceversa. Es un proceso pro víctima, efectivamente. La justicia restaurativa nace como una necesidad de proteger a la víctima que durante mucho tiempo venía siendo olvidada. Y entonces se preguntaron, ¿por qué no hay una adecuada atención para la víctima? Y es entonces que empieza a desarrollarse toda esta doctrina y esta teoría de la justicia restaurativa para de alguna manera alivianar a la víctima, que era la eterna olvidada de los procesos. Bien, entonces, un aspecto más especializado de la justicia restaurativa es la justicia juvenil restaurativa, que tiene el mismo fundamento, que tiene los mismos principios, pero que además debe complementarse con los principios especiales vinculados a los menores. Y ahí lo tenemos, cuáles son esos elementos adicionales, como son las convenciones internacionales, ¿no? Tenemos las reglas de Brasilia, las reglas de Beijing, que son instrumentos que se preocupan en la atención adecuada de los menores infractores, teniendo en cuenta su particular situación de vulnerabilidad. Esta es la pirámide, digamos, de hechos delictivos, ¿no? Y como ven ustedes, la base de la pirámide para el sistema tradicional retributivo son las faltas. Luego vienen los delitos más graves, como por ejemplo sicariato, delitos comunes, perdón, como homicidio, por ejemplo, ¿no? Lesiones, delitos graves como pueden ser criminalidad organizada, sicariato, que son considerados de mayor gravedad, y finalmente los delitos colectivos como puede ser terrorismo, por ejemplo, genocidio. Entonces, la idea del sistema que tenemos es tratar de solucionar esa pirámide. Y lamentablemente la mayor parte de esfuerzos del Estado, de las autoridades y de las instituciones ha sido tratar de resolver arriba, miren, en la cúspide. Es decir, cuando el sujeto es un sujeto que comete delitos graves, cuando es un sujeto que comete delitos colectivos, entonces la mayor parte de recursos y de acciones están destinadas a tratar de prevenir la cúspide. Cuando, por el contrario, ¿dónde debería iniciarse el tratamiento? ¿Acaso no debería iniciarse por la base? Para evitar justamente que se llegue hacia acciones de mayor gravedad. Y es por eso que la justicia juvenil restaurativa tiene gran valor, porque inclusive trabaja un escalón antes que la pirámide que vimos anteriormente, a nivel de infracciones. Entonces la justicia juvenil restaurativa, desde este punto de vista, establece lo siguiente: si prevenimos, si logramos que un infractor
pueda ser rehabilitado, resocializado mediante programas adecuados, entonces automáticamente lograremos evitar que pase a los siguientes niveles. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia y el valor de la justicia juvenil restaurativa. Que mediante un adecuado tratamiento de los infractores no logren convertirse en futuros criminales. Y finalmente, la justicia restaurativa en nuestro país tiene algunas instituciones diseñadas de alguna manera genérica, pero que han venido dando resultados importantes. La remisión está regulada en el Código de los Niños y Adolescentes y es una forma, pues, de justicia restaurativa mediante la búsqueda de la adecuada reparación de la víctima y evitar someter al infractor a sanciones que puedan más bien agravar su condición. Recientemente se dictó el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente y hemos podido ver que en el capítulo de medidas alternativas se ha regulado las llamadas justamente medidas restaurativas, como son la remisión, el acuerdo reparatorio y el mecanismo restaurativo. Entonces, en este nuevo código que se ha dado, sí existe un pronunciamiento y una regulación de la justicia restaurativa en nuestro país y por primera vez de manera orgánica. Pero también tenemos experiencias que bueno que lo conozcan. Experiencias que han venido dando frutos importantes y son los programas de justicia juvenil restaurativa del Ministerio Público, que tiene cerca de 10 años, y de Tierra de Hombres, que es una fundación francesa que también ha venido desarrollando este programa con resultados bastante positivos. Según tengo entendido, a la fecha se han tratado más de 2.000 infractores, a quienes se los ha sometido o se los ha vinculado a un proceso mediante el cual ellos pueden desarrollar diversas labores, actividades y además, obviamente, mediante este proceso tratar de recuperar y resocializarse. Entonces, estos programas existen actualmente, tienen resultados efectivos. Hay más de 2.000 infractores tratados en este programa y de los cuales solamente existe un índice de un promedio del 10% de reincidencia. Es decir, esta lectura nos da una conclusión importante. El tratamiento adecuado de los infractores da como resultado que estos no continúen en su camino delictivo. Entonces, la justicia restaurativa es una alternativa muy importante para tratar de prevenir y controlar y generar seguridad en esta sociedad que tanto necesitamos. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, ha sido un gusto. Muy bien, para finalizar este evento tenemos las palabras del doctor Pedro Mejía Salas, el presidente del Centro de Derecho, Familia y del Menor. Buenas noches. Después de haber escuchado estas exposiciones brillantes de la doctora Chile Sánchez, Cecilia Ciadén y el doctor Reyle Rodríguez, quiero felicitarlos por lo acertado que hemos estado en tenerlos como expositores el día de hoy. Asimismo, participarles que en el segundo semestre vamos a tener otros temas muy importantes también en derecho de familia y que van a ser hechos por el CEFAME. Asimismo, les invitamos a que se inscriban en el CEFAME. Tenemos una serie de alternativas, estamos creando un periódico, también estamos haciendo algunos trabajos de investigación. Los que deseen pueden participar y eso les va a servir a ustedes para su profesión, ¿no? De repente va a ser la línea de trabajo que van a tener una vez que se acabe, ¿no? La profesión, la carrera que están siguiendo de Derecho. Bien, he visto dentro de los participantes a muchas personas que han sido mis alumnos y en estos momentos son exalumnos de la facultad.
Verdaderamente me siento muy bien de verlos acá. Y asimismo a otras personas, a otros muchachos, otros alumnos que de repente no han estado conmigo en familia ni tampoco en niño adolescente, pero al menos yo creo que es el momento para poder integrarnos. Debemos tener algunos errores de repente, pero yo creo que estamos a tiempo para poder corregirlos. Asimismo, quiero agradecer también a las personas que han venido de las municipalidades, de las demunas. Yo lo quería haber hecho esto más amplio y estamos pensando en invitar también a las APAFAS de los colegios para el segundo semestre, porque yo creo que la labor de los padres de familia es muy importante en el desarrollo de los niños y que estos niños no permanezcan en ese abandono que tienen en el día de hoy. En el CEFAME hacemos visitas a diferentes CARS, los centros de atención residencial. Hemos estado hace 2 semanas en el Hermelinda Carrera. Perdón, no en el Hermelinda Carrera, sino en el Hermelinda Carrera, ¿no? Y hemos tenido una participación muy activa con las chicas que están internadas en él. Hay 220 chicas que están internadas y yo creo que la labor que estamos desarrollando ya hace varios años va en beneficio de ellas y sobre todo de que les elevamos, las ponemos a ellas sentirse importantes dentro de la vida, ¿no? de sus actos que hayan cometido entre ellas pongamos la de infractores de la ley penal, muchas de ellas han sido infractoras, hay muchas chicas que son drogadictas, ¿no? Y que siguen un tratamiento muy especial en este centro y cuando cumplen 18 años, ahí viene el problema, como lo decía la doctora Silvia Sánchez, ¿no? ¿Qué hacemos con preocuparnos con los programas que son excelentes, pero si después vamos a tener el problema de que esas niñas o esos niños o esos adolescentes no van a conseguir trabajo? Entonces vuelven a lo mismo. Una vez que salen a los 18 años a reinsertarse en la sociedad, no saben a dónde ir. Buscan trabajo y no lo consiguen. Entonces, ¿qué les queda? Volver a la vida que tenían antes de ingresar a los centros de atención residencial. Eso es muy importante y que debe estar en manos del Estado, ¿no es cierto? Cuando hablaba el doctor sobre el tema de la justicia restaurativa, ¿cómo se inicia la justicia restaurativa? Se inicia acá, en el Perú, en el Agustino y en Chiclayo, y en Brasil, en Río de Janeiro. Los primeros presidentes de esta ONG Tierra de Hombres han sido un francés y una belga. La señora Véronique Henry es la que ha estado hasta el año pasado acá. Tuvimos el gusto de trabajar con ella, hemos hecho mucha labor con ella, han venido a muchas exposiciones que se han dado acá en la facultad con justicia restaurativa. Y luego, el primer fiscal que trabajó en justicia restaurativa fue el doctor Jaime Ceballos, que ahora está de fiscal superior en La Libertad. Excelentes expositores, y también el doctor que hoy ya lo he visto exponer, nos conocíamos de vista porque él ha trabajado en justicia restaurativa, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estamos en familia, yo creo que podemos seguir adelante. Yo creo que la Facultad de Derecho tiene que seguir la tradición, y una de las tradiciones es tratar de ayudar al débil. En este caso, en Derecho de Familia, esos son temas muy interesantes. Yo tengo varios libros escritos sobre familia que no he traído hoy día para obsequiárselos porque no pensé que iba a haber tanta gente, ¿no? Entonces, yo creo que será un aliciente que para los próximos eventos los tengamos a todos ustedes acá participando. En la noche, a las 6:30, cuando ustedes de repente pueden ser los fines de semana o los comienzos de semana, también pueden ser los lunes o martes, no sé. Ya veremos cómo organizamos, qué organigrama hacemos sobre las actividades que vamos a desarrollar en el segundo semestre. Más bien, como tenemos los nombres de todos, no sé si todos están acá, si han dejado su correo para poder enviarles información del Centro de Estudios de Familia y el Derecho del Menor.